Si acá estamos. Bien, hoy vamos a arrancar con estructuras dinámicas, ¿sí? Que ya algo estuvieron viendo, porque estuvieron repasando algunos parciales viejos y ahí aparecían algunos problemas del tema, ¿sí? Esperen que encuentre el apunte. Bien. Bueno, acá tengo algo, a ver. Después se los voy a subir a los archivos estos. Bueno. ¿Ahí están viendo? Sí, sí. Sí, se ve. Ok, voy a poner a grabar entonces. Bueno, vamos a ver estructuras dinámicas, ¿sí? ¿De qué trata el tema de estructuras dinámicas? Hasta ahora, cuando necesitamos manejar una determinada cantidad de datos, ¿sí? En general del mismo tipo, lo que hacíamos era armar un arreglo, ¿sí? Es decir, si yo quería manejar una lista de contactos, ¿qué es lo que hacemos hasta ahora? ¿O de qué forma lo harían, digamos, para manejar una lista de contactos? Con estructura. Claro, tenemos la estructura para definir un tipo de dato Con un arreglo nuevo. estático de Claro, estructuras. exacto. Tenemos dos puntos. Una es la estructura para definir un tipo de dato nuevo, en donde yo pueda, de alguna forma, vincular la información. Entonces, si estamos hablando de contacto, yo pueda poner nombre, apellido y todo lo que me interese manejar de ese contacto, ¿sí? Pero además, para tener un número definido de contactos, podemos usar un arreglo, ¿sí? Pero el arreglo tiene algunas dificultades. ¿Cuáles son? Ya lo habíamos hablado. Necesitas saber el largo. Claro, necesitas saber, cuando vas a crear el arreglo, tenés que ponerle la cantidad de elementos que querés, ¿sí? ¿Y qué puede pasar? De que yo me quede corto o me pase, digamos, de la cantidad que necesito, ¿sí? Eso nosotros, de alguna forma, lo podemos solucionar ahora, lo podemos manejar o gestionar, ¿usando qué? Memoria dinámica. Usando memoria dinámica, ¿sí? Usando memoria dinámica. Es decir, yo podría hacer un realloc y agrandar la cantidad de elementos que quiero que tenga o achicarlo si es el caso, ¿sí? Lo que tienen las estructuras dinámicas es que en general me brindan la posibilidad de tal vez agregar algún elemento nuevo, ¿sí? En el medio de si yo tengo todos los contactos ordenados de forma alfabética y quiero agregar un contacto en la B, por ejemplo, ¿sí? Pero no tengo lugar, el arreglo tendría que mover todos los elementos hacia arriba, un índice, para poder ingresar ese nuevo elemento en esa posición. No sé si soy claro en el aire, a ver. Sí, yo tendría que yo tengo un arreglo pero nunca me lo completa. Bueno, yo tengo este arreglo, ¿sí? Donde tengo en cada posición, supónganse, un puntero, una estructura, ¿no? De tipo contacto, ¿eh? Entonces esto va a ir apuntando a la memoria dinámica y va a tener un contacto en cada posición, ¿sí? Bien. Ahora hay más que está todo completo, ¿no? Bueno, tal vez está así. Están completos esos 4 y tengo esos 3 libres. Si yo quisiera
están todos de forma alfabética, ¿sí? Es decir, acá están con la A, acá están con la B, ¿sí? Acá están con la B, y acá con la C. Si yo quiero agregar un contacto nuevo, ¿sí? Este es BA y este es BL. Entonces tengo un nuevo contacto que es B, no sé. Entonces tendría que meterlo acá en el medio. Es decir, el contacto ese debería estar ahí en el medio agregado. Entonces, para poder hacer eso, lo que tengo que hacer es mover cada uno de estos punteros para hacer un espacio acá y poder meter ahí ese elemento. Acá que son dos nada más lo que tengo que mover, tal vez no sea un problema, pero si yo tengo un arreglo muy grande de elementos, entonces tal vez esa operación sea costosa. ¿Sí? Bien. Entonces, las estructuras dinámicas me permiten tener una colección de elementos, ¿sí? Y que esos elementos, si yo necesito, por ejemplo, ingresar un elemento nuevo en el medio, que no sea costoso. Es decir, que esa operación no dependa de la cantidad de elementos que tenga, ¿no? Sino que sea una operación de agregado y listo. Bien. Bueno, creo que acá habla más o menos de eso que veníamos diciendo. ¿Sí? Bien, estas estructuras dinámicas de datos se van a caracterizar por tener definido una estructura que se va a llamar nodo. Es decir, que en general, cada una de las estructuras que veamos van a estar representadas por nodos. Un nodo, en general, va a ser un elemento que va a tener el dato propiamente dicho, es decir, si yo quiero almacenar contactos, tendrá el contacto acá, el dato, ¿sí? Pero además va a tener información de dónde está el próximo nodo. Esto es un nodo. Es una estructura que nosotros vamos a tener que definir. ¿Sí? Bien. Son autorreferenciables. Esto habíamos hablado en algún momento cuando hablamos de estructuras, porque es decir, un nodo va a tener la información que quiero almacenar, pero va a tener un puntero que va a apuntar a otro nodo. ¿Sí? De esta forma se va a ir armando la estructura. ¿Está bien? Esto nosotros lo habíamos visto, es decir, nosotros podemos definir una estructura, typedef, nodo, ¿sí? Typedef nodo, y esto tiene el dato, no sé, vamos a suponer que es un entero en este caso, el dato que quiero guardar, pero tengo que guardar cuál es el próximo nodo. ¿Cómo lo hacíamos a esto? Cuando una estructura, lo habíamos visto creo con personas, ¿se acuerdan? Cuando una estructura apunta a un elemento del mismo tipo, ¿qué había que hacer? Con un puntero. ¿Cómo? Con un puntero a la estructura. Era con punteros, exacto. ¿Sí? Lo que no se podía hacer era hacerlo de esta forma, es decir, yo no podía poner acá, ¿recuerdan? Nodo, nodo asterisco, siguiente. ¿Sí? No se podía hacer esto, ¿se acuerdan? Porque como está definido acá nodo, esto no, o sea, no se terminó de definir todavía el nodo, entonces no se sabe qué es. Entonces, para esto sí hay que usar acá el nombre, typedef struct. En general se pone guión bajo en mayúsculas, nodo, y acá
yo pongo struct vamos a poner struct ¿sí? Algo así sería. Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo igualmente. Bien. Entonces, usa punteros autorreferenciables porque cada nodo que definamos va a apuntar a otro nodo. Bueno, acá estaba. Fíjense, ahí define typedef struct nodo, ¿sí? Donde hay un valor y cuál es el nodo siguiente, que es un puntero. Entonces, cuando lo anoté, lo borré y me olvidé de poner el puntero acá. Me olvidé de poner el asterisco. ¿Sí? Es una estructura autorreferenciable. Porque me va a decir cuál es el siguiente nodo que va a formar esta estructura dinámica. Bien. Profe, no entiendo ahí cuál es el nombre de la estructura. ¿Struct nodo o tipo nodo? Cualquiera de las dos. Vos estás definiendo una estructura que se llama struct nodo, pero le estás dando un alias. O sea, estás sacando el typedef de acá y el tipo nodo, ¿sí? Si yo saco tipo nodo y typedef, lo que estoy haciendo es definiendo una estructura que se llama struct nodo. Este sería el tipo, digamos. Pero para no estar escribiendo struct nodo en todos lados, puedo hacer un alias, puedo hacer este typedef, ¿sí? Y en lugar de poner struct nodo, poner tipo nodo. Que sería más fácil, digamos. Pero dentro de la propia estructura, para que sea autorreferenciable, tenés que poner struct nodo. Profe, o sea, siguiente sería un puntero a otra estructura tipo nodo. Exacto. Y nosotros para Siguiente acceder haríamos nodo, nodo flechita siguiente. flecha siguiente, claro. Para saber cuál es el próximo nodo, nosotros lo que vamos a hacer, nos vamos a manejar dentro de esa estructura dinámica, vamos a ir recorriéndola. ¿Sí? Tal vez. Pero ¿cómo sabe cuál es el siguiente? ¿Cómo se conecta con otra? No, ahora vamos a ver el ejemplo. Yo más que nada le quería presentar cómo se van a armar los nodos. Este nodo tiene el siguiente, pero hay otras estructuras que tienen el anterior también guardado. O sea que el nodo tal vez podría ser más complejo. Acá estamos viendo el nodo más simple. Pero ahora vamos a ver, porque depende del tipo de estructura que manejemos, es cómo se va a utilizar eso. Pero ahora lo vemos. Y si no queda claro, me dicen. Bien. Entonces, nuestra estructura, independientemente de cuál sea, va a tener un nodo que se puede llamar nodo raíz, nodo inicio, ¿sí? Que es el primer nodo donde yo voy a guardar un dato. ¿Sí? Que tal vez tenga, como es el primero, cuando es el primero se dice que apunta a null el siguiente, es decir, que no tiene siguiente, y eso en general se esquematiza de esta forma. Esto quiere decir que es null el siguiente. Pero yo voy a tener un puntero que me va a decir cuál es el inicio, dónde arranca toda mi estructura dinámica. Entonces, cualquiera de las representaciones que hagamos va a tener un nodo raíz o un nodo inicio. Bien. Los tipos de estructuras que vamos a ver, dinámicas, son pilas, colas, listas y los árboles binarios. ¿Sí? Cada cual tiene un comportamiento distinto. Por ejemplo, las listas, que es el primero que vamos a ver, listas enlazadas se llaman. Cada elemento, cada nodo, tiene un puntero de cuál es el próximo elemento dentro de la lista. ¿Sí? Y va a seguir así por cada elemento hasta que llegue a uno de los nodos que va a tener nulo como siguiente y por lo tanto ahí se va a terminar la lista. Entonces yo para recorrer toda la lista voy a empezar por el puntero inicio
y voy a ir agarrando cada uno de los nodos y voy a ir recorriendo esa lista. ¿Sí? Esas son listas que se llaman enlazadas, pueden ser doblemente enlazadas, que es lo que yo les decía antes, una lista en donde cada nodo tiene el próximo elemento, pero también tiene el anterior. O sea que yo podría ir hacia adelante en la lista, pero podría ir hacia atrás también. Bien, el otro tipo de estructura es la pila. La pila es una estructura de tipo LIFO, es decir, el último en ingresar dentro de la estructura es el primero que voy a sacar. Las in, first out. Esto piénsenlo como el juego de tejos de la arena. Yo tengo el palito donde voy poniendo los tejos. ¿Sí? El tejo que puedo sacar ahora es el último que puse siempre. ¿Sí? Y si yo quiero sacar el tejo que está abajo de todo, para poder sacarlo tengo que sacar todos los anteriores. Entonces es last in, first out. El último que puse es el primero que saco. Hay muchas estructuras o hay muchas aplicaciones en donde se utiliza la pila. Por ejemplo, incluso en sistemas operativos hay sistemas operativos que son basados en pila. Bueno, la pila que nosotros vimos del stack de C, ¿no? En el stack de C las variables se iban acumulando. Tenía los stack frame que se iban apilando y cada vez que terminaba de ejecutarse una función, ese stack frame se liberaba. El otro tipo de estructura es las colas, que es first in, first out. Es decir, el primer elemento que entró a la estructura es el primero que sale. ¿Sí? Entonces, en general, se utiliza en buffers. Por ejemplo, los routers, ¿sí? Tienen colas de enrutamiento, entonces los paquetes que van recibiendo los van encolando y después los van dirigiendo hacia el destino. Esas colas tienen un caso particular, que son las colas circulares, en donde la propia estructura tiene un límite de la cantidad de elementos que puede tener, ¿sí? Y se van agregando y se van sacando de forma rotativa. Sería algo así. Vamos a dibujarlo porque me parece que en el aire no se va a entender. La cola sería una estructura en donde algunas de estas estructuras se pueden implementar con arreglos. Esta es mi cola de 4 elementos, entonces yo voy poniendo elementos por acá, ¿sí? Y cuando saco el primero que puse. Entonces es como si, podríamos decir que yo los voy poniendo, y estos se van acumulando acá, los pongo por este lado, se van acumulando, y cuando saco por acá, saco el primero que puse. Las colas circulares es como si esto fuera algo así. Entonces yo voy poniendo elementos, empiezo a poner por acá, por ejemplo, ¿sí? Y voy poniendo elementos. Acá va a ser el lugar donde ponga el próximo elemento, pero si quiero empezar a sacar, saco desde acá. ¿Ven? Y después me voy moviendo y voy sacando elementos. Cuando saco de acá, y cuando agrego acá. ¿Sí? Bueno, pues después lo vamos a ver en detalle. Bien. Ahí pasa un link, profe, donde se puede ver bien el enlace de la lista. Está bueno, si lo quieren ver. El enlace... Bueno. Acá están los distintos tipos de listas, mira qué lindo. Buenísimo. Bueno, después lo miro, gracias. Claro, algunas estructuras, ¿sí? Se habla de cabeza y de cola, digamos. En general, tal vez en la cabeza es donde voy poniendo elementos y de la cola es de donde voy sacando los elementos. Bien. Y el último es árboles binarios. ¿Sí? El árbol binario es diferente en cuanto a que los nodos, ¿sí? Cada nodo va a tener un puntero derecho y un puntero izquierdo, es decir,
árboles creo que ya deben haber visto ustedes, alguna estructura donde hay un nodo raíz, ¿sí? Y de ese nodo puede tener dos nodos más. ¿Sí? Se llaman binarios porque en general un nodo puede tener dos nada más. Entonces cada uno puede contener a su vez dos nodos o podría tener uno solo. Entonces este tipo de nodo es distinto al que veíamos antes porque tengo el dato propiamente dicho, que voy a guardar acá adentro, ¿sí? Pero además tengo un puntero a la parte izquierda y un puntero a la parte derecha del árbol, ¿sí? Bien. Bien. Bueno, vamos a arrancar con las listas enlazadas, ¿sí? ¿Alguna duda? No. Okay. Bueno, vamos a ver el tema de listas enlazadas. El tema es que no voy a poder escribir acá. ¿Verdad? ¿Cómo se llamaba el último tipo? ¿Árbol binario simplemente o tenía otro nombre? Sí, no, árbol binario. Sí. Bien, a ver si ahí se ve más o menos bien. Bueno, listas enlazadas, ¿se ve, no? Sí. Sí, se ve. Bueno, en la lista enlazada, ¿sí? Lo que tenemos es nodos, donde cada nodo va a tener el dato que yo quiero guardar, ¿sí? Y a su vez un puntero al próximo nodo. Esto se utiliza en muchos casos, por ejemplo, la tabla de particiones, en particular la FAT, cuando uno almacena un archivo en el disco, ese archivo no está todo en un solo bloque, sino que en realidad está fragmentado y hay partes de cada archivo distribuidas en el disco, distribuidas dentro de la partición. Entonces, lo que hace FAT es, tiene la tabla de particiones, la entrada de archivos, guarda cuál es el bloque inicial, es decir, guarda cuál es esta dirección, dónde comienza, ¿sí? El archivo, y después tiene el archivo todo fragmentado, bloquecitos, repartidos en la memoria, y después tiene hasta que llega al final, digamos, hasta que se completa toda la información. Entonces la característica de las listas enlazadas es que tengo la información y tengo en cada nodo cuál es el próximo, hasta encontrar el nodo en donde siguiente sea null, ¿sí? Con lo cual llegué al fin de la información. ¿Está bien? ¿Eso Vale. sería como un Sí, sí. blockchain o es diferente? No, pero bueno, ahora un poco agua. El blockchain me parece que es distinto en cuanto a... Hay que vos guardás sí, información. Bueno, ahora no lo tengo presente, digamos. Pero vos tenías alguna referencia, sí. Tenías algo de algún puntero al próximo elemento. No lo tengo presente ahora como el blockchain. Era como que cada bloque se enlazaba con el siguiente y sucesivamente, pero mucho no sabía sobre el tema. Sí, yo ahora te voy a mentir si te digo, digamos.
tenía una estructura, por lo que recuerdo, tenía alguna estructura similar, pero tenía algo también de... Bueno, tendría que mirar pero puede ser, ¿eh? Puede ser. Bien, los elementos van a estar dispersos en la memoria. ¿Por qué será eso? No están consecutivos. ¿Por qué? ¿Qué les parece? Es decir, cada uno de estos bloques no van a ser como el arreglo, ¿eh? Que yo defino un stack y tengo cada dato de forma consecutiva, sino que van a estar dispersos en la memoria. ¿Por qué será eso? ¿Qué dijimos que era cada nodo? Era una estructura, ¿no? El tipo nodo, y por lo tanto, para reservar, como yo voy a ir agregando elementos de forma dinámica, lo que voy a hacer en realidad es hacer un malloc y reservar memoria del heap para cada nodo. Entonces, cada nodo va a estar en la memoria heap y seguramente no esté de forma contigua. ¿Está bien? Bien, yo puedo insertar un elemento, ¿sí? O eliminar. Incluso yo antes les dije que se podía agregar elementos de forma dinámica, pero yo podría también sacar. Si yo quiero sacar el bloque 2, ¿qué tendría que hacer? Saco este bloque. ¿Cómo hago? Lo busco, ¿sí? Quiero borrar a un usuario de algún contacto de la agenda. Lo encontré, ¿sí? Lo borro. ¿Y qué hago ahora para borrarlo? Hacer que el bloque 1 apunte al 3. Claro, voy a tener que cambiar de que en lugar de apuntar al 2, empiece a apuntar acá, digamos. Y ya está. Fíjense que es simple ingresar, insertar un nodo nuevo, pero también es simple eliminar un nodo. Bien. ¿Y para borrarlo solamente hay que cambiar eso o cómo se borra? Hay que cambiar eso y además hay que hacer un free, porque bien. vos reservaste memoria con malloc para el nodo. Por lo tanto vas a tener que hacer un free después. ¿Sí? Bien. Bien. El acceso a elementos es aleatorio. Igualmente, si yo quiero acceder al bloque 4, yo necesito esta información que está acá. ¿Sí? Voy a tener que recorrer todo hasta que lo encuentro. Es decir, no puedo ir directamente al bloque 4. ¿Por qué? Porque yo lo único que tengo guardado de la lista es el puntero inicial. ¿Sí? Entonces yo para llegar al bloque 4 voy a tener que recorrer todos los bloques hasta encontrar esa información. El acceso a los elementos es no destructivo, es decir, leer un elemento de la lista enlazada no implica borrarlo. En cambio, las otras estructuras, podemos saber en la pila o en la cola, cuando yo leo el elemento, cuando lo accedo, lo estoy sacando de la estructura. Tiene un comportamiento distinto, digamos. Bien, y el tamaño de la lista se puede modificar de forma dinámica. En general, las colas y pilas, uno las define de algún tamaño particular. En cambio, la lista enlazada se van agregando o sacando elementos a medida que voy necesitando. Bien. Bueno, veamos primero la lista simplemente enlazada. La simplemente enlazada, tengo solamente dentro del nodo cuál es el próximo elemento. ¿Sí? Es decir, que podemos recorrerla solamente en un sentido. Yo puedo recorrerla de acá para allá. Si tengo que volver no sé, si estoy recorriendo, llegar al bloque 4, como dije antes, pero me doy cuenta que el que necesitaba era el 3, tengo que volver a arrancar. No puedo volver al 3. Ya perdí la referencia. Bien, acá les doy un ejemplo y les muestra como estructura de datos que va a almacenar en la lista enlazada, una dirección debe ser esto, ¿no? Direct. Que tiene nombre. Nombre no sé de qué es esto. Bueno, calle,
ciudad, código, y ven, tiene una estructura de tipo dirección, ¿sí? Que es siguiente. ¿Está bien? Ojo con esto, ¿no? Ojo con esto, porque acá no hice un typedef, por lo tanto, info, ¿qué es en este caso? Un elemento. Es un objeto del tipo estructura, de tipo estructura, struct direct. ¿Sí? Como no hace un typedef allá arriba, yo en el ejemplo voy a tener que acceder, para usarlo voy a tener que escribir siempre struct direct. Bien. Bien. Vamos a definir, ¿sí? Por supuesto, primero definimos cuál es la forma del nodo que voy a utilizar, que sería esta. Este es el nodo de mi lista simplemente enlazada. Y lo que vamos a hacer ahora es definir las distintas funciones para agregar nodos a la lista, para eliminar nodos de la lista, para insertar o para buscar elementos dentro de la lista. ¿Sí? Bien. De las listas simplemente enlazadas, puede haber dos tipos. Si lista simplemente enlazada puede ser una lista que no tiene orden, ¿sí? O una lista ordenada. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando yo agrego un elemento en la lista desordenada, lo agrego al final. ¿Ven? Yo tengo el nodo raíz, la dirección del nodo raíz. Yo tengo la dirección del nodo raíz. Tengo cada elemento. Y si quiero agregar uno nuevo, ¿ven? Lo agrego después del nodo final. Lo agrego acá. Esta es una lista desordenada. Voy agregando. En las listas ordenadas va a haber alguna condición, algún criterio de evaluación que me va a decir dónde tengo que insertar el elemento. ¿Ven? Acá se dio cuenta de que el elemento lo tenía que ingresar lo voy a tener que ingresar en esta posición. Y esta es la característica que hablamos antes. Si yo tengo que ingresar un elemento acá en el medio, lo que voy a hacer es romper este enlace y hacer que este nodo apunte al nuevo nodo, ¿sí? Y que el nuevo nodo apunte a este que es el existente. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguna duda? No. Ok. Bien. Lista desordenada. ¿Sí? Almacena. Esto lo que va a hacer es, yo tengo una lista, y lo que voy a hacer es agregar un elemento nuevo. ¿Está bien? Fíjense que esta es la función. ¿Qué hace la función? La función se llama almacena fin, debe ser almacena al final. ¿Y qué recibe? Recibe dónde arranca el top, dónde arranca la lista enlazada, ¿sí? Y la dirección del nuevo elemento. ¿Está bien? Recibe esos dos punteros. Bien. Fíjense, nuevo apunta al nodo que yo ya reservé de forma dinámica, que está en el heap, que ya tiene el dato, y que apunta a null, y tengo top que apunta a la lista que ya tengo. Yo tengo que borrar al final, o sea que lo que voy a tener que hacer es recorrer cada nodo buscando cuál es el nodo que tiene en siguiente null. ¿Sí? Y cuando lo encuentre, voy a tener que hacer que este puntero que estaba en null apunte a nuevo acá. ¿Sí? Bien. Entonces recibo el top y recibo nuevo que fue reservado de forma dinámica. ¿Sí? Fíjense que top, si yo tengo una lista enlazada ya definida, es decir, ya tengo varios elementos,
¿sí? Top va a apuntar al nodo este, si yo ya tengo lista. Ahora, fíjense que si no tengo lista enlazada, es decir, que el elemento que estoy ingresando es el primero de todos, no hay ningún elemento todavía en la lista enlazada, top apunta a nulo. ¿Sí? Tengan en cuenta eso, digamos. Top, si ya tengo elemento, apunta al primer nodo, y si no tengo ningún elemento ingresado todavía en la lista enlazada, apunta a null. ¿Sí? Bien. Van a encontrar, si buscan información adicional, van a encontrar distintos prototipos para las funciones de almacenamiento o de manipulación de la lista enlazada. ¿Sí? En este caso particular, este que muestra acá, devuelve la función, ¿sí? Devuelve cuál es el nuevo puntero de inicio de la lista. ¿Por qué? Porque otra vez, si top apunta a null, si top, perdón, dije si apunta a null y le puse un cuadradito. Si top apunta a null, yo estoy ingresando un elemento nuevo. Cuando termine de ejecutarse esta función, top tiene que apuntar ahora al nuevo nodo, donde va a estar el dato, y este sí va a estar en nulo. ¿Ok? O sea que qué nombre feo que es. Almacfin devuelve un puntero, ¿sí? A cuál es el inicio de la lista enlazada. Obviamente, si ya tengo elementos dentro de la lista, esto es una lista desordenada, o sea que el elemento se va a agregar al final, el valor de la dirección de memoria que devuelva va a ser el mismo siempre. Porque va a devolver siempre cuál es el inicio de la lista. ¿Sí? Bien. Bueno, ¿qué hace? Fíjense, copia cuál es el top. ¿Sí? Hace una copia del top, porque tal vez lo modifique después con la álgebra de punteros, entonces hace una copia. ¿Sí? Y pregunta si el top es null. ¿Para qué? Para saber si tengo o no elementos dentro de la lista. Si top es null, quiere decir que no hay elementos y que el nuevo, este que yo le pasé, tiene que ser el primer elemento de la lista. Por lo tanto, fíjense lo que hace. Devuelve la dirección de ese nuevo elemento. ¿Sí? Lo que dijimos antes. Almacfin va a devolver cuál es el inicio de la pila. De la lista enlazada. Como no tenía elementos, top va a apuntar a nuevo. Acá abajo lo tenía, miren. Top apunta a null, es decir que la lista no existe. ¿Sí? Y luego de ejecutar la función, top y nuevo, ven, apuntan al mismo lugar, que es el elemento nuevo. Y el elemento nuevo siguiente apunta a null, porque es el único elemento. ¿Sí? Bien. Si top es distinto de null, sigue, quiere decir que ya hay elementos, y por lo tanto, como es desordenada la lista, voy a tener que almacenar ese elemento al final de la lista. Entonces ahí, ¿qué hace? Empieza a, fíjense, hace un while, p siguiente, es decir, mientras tenga siguiente, este while se va a ejecutar. Y lo que va a hacer es asignarle a p, que es el puntero temporal, el siguiente. Es decir, p apunta acá. ¿Sí? P apunta acá. Si siguiente, si siguiente no es nulo, ¿qué hace? P apunta a siguiente, o sea que P se mueve acá. Si el siguiente del P, que es este ahora, no es nulo, P apunta acá. Apunta al elemento 3.
como acá siguiente es nulo, bueno, vamos a ver qué hace ahora. Entonces, esto lo que hace es mover P por cada uno de los elementos hasta encontrar el último, en donde el siguiente apunta a nulo. ¿Bien? Encontré, ¿sí? ¿Cuál es el último elemento? ¿Qué tengo que hacer ahora? Tengo que hacer que el siguiente de P, este de acá, el siguiente de P, apunte a nuevo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace acá? Miren. Cuando llegó al último, P siguiente apunta a nuevo. ¿Sí? Entonces, lo agregué al final. Este ya apuntaba a null, ¿ven? Por lo tanto, retorna el top. El top quedó con el valor original. ¿Sí? Como tengo que devolver algo, porque dijimos que esta función siempre devolvía cuál es el inicio de la lista, devuelvo top. Profe, ¿ese while avanza mientras P siguiente no sea nulo? Exacto. Mientras P siguiente tenga una dirección, mientras no sea, acordate que mientras es 0, el 0 es falso, digamos. Distinto de 0 es verdadero. ¿Sí? Claro, tiene que dar true ahí adentro. Claro. Null es 0. Por lo tanto, cuando llegue a que P siguiente es 0, ahí va a salir. Claro, bien. Y si no, si tiene una dirección de memoria, va a ser verdadero, entonces va a seguir buscando, va a seguir avanzando por cada elemento. Bien. Bien. Bueno, como lo encontré, lo que les dije antes, P siguiente va a apuntar ahora al nuevo elemento, que es lo que está acá. Por lo tanto, agregué el elemento nuevo a mi lista enlazada. Bien. Bueno, ese era para insertar un elemento al final. ¿Sí? Acá vamos a ver para... este es el insertar... Está bien, este es... Claro, este es simplemente enlazada... Ah, perdón, acá está, ordenada. No veía esto. El insertar anterior era para una lista sin orden. Vamos a ver ahora qué pasa si es ordenada. Para eso, cambia la estructura. Va a usar una estructura de nodo de ciclista, donde está el número del ciclista, el nombre del ciclista y el tiempo de clasificación. ¿Sí? Es decir, tiene una lista de ciclistas. Bien, el criterio de ordenación que va a usar se va a ordenar de menor a mayor. Es decir, yo quiero armar una lista donde ya estén, a medida que los voy agregando, ya estén ordenados los elementos. En cuestión de que después, si tengo que mostrar cuál es el orden de mérito, ¿sí? Muestro la lista y ya está, ya tengo ordenada. No tengo que ponerme a ordenarla. En el momento de insertar el elemento, ya hago el ordenamiento. Bien. Entonces, otra vez, el prototipo recibe cuál es el tope de la lista y cuál es el elemento que voy a insertar. ¿Sí? Es igual. Y devuelve, fíjense, cuál es el nuevo tope, si es que lo hay.
Bien. Bien. Vamos a suponer el caso, o bueno, perdón, define dos punteros de ayuda, digamos. Lo que hace es puntero actual, me dice cuál es el nodo actual que yo estoy analizando, en este caso es este, ¿sí? ¿Y cuál es el anterior? Voy manteniendo un puntero del anterior y del actual. ¿Sí? Cuando arranca, actual va a ser top, porque arranca acá, actual es este, en la primera iteración, y anterior es nulo, porque todavía no tengo anterior. ¿Sí? No procesé ninguno todavía, por lo tanto, actual es top, anterior es null. ¿Sí? Bien. ¿Qué hace ahora? Busca dónde tiene que insertar el elemento. ¿Sí? Es parecido al anterior. ¿Qué hace? Mientras actual sea distinto de null, ¿sí? Es decir, actual distinto de null es que actual apunta al elemento actual. Si yo llego a que actual es null, es porque estoy acá en el final. ¿Sí? O sea que mientras actual sea distinto de null, que quiere decir que no llegue al final, y que el tiempo del actual sea menor o igual que el tiempo del nuevo elemento que voy a poner. Entonces estoy comparando el tiempo, el dato este que tengo acá, del actual, ¿sí? Con el del elemento que tengo que insertar. ¿Sí? Entonces compara esos dos valores. Si es menor el tiempo que el nuevo, ¿qué quiere decir? Que no va ahí ese elemento. Porque yo tenía que ordenar de menor a mayor. Entonces yo tengo que buscar un lugar donde tenga que poner ese elemento nuevo. ¿Sí? Ese elemento va a ir cuando el tiempo del nuevo elemento sea menor que el del tiempo actual. O sea, ahí voy a encontrar el lugar donde tengo que poner ese nodo. ¿Sí? Entonces acá, actual es distinto de null, el tiempo de actual es menor que el tiempo nuevo, por lo tanto tengo que pasar al siguiente elemento. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar los dos punteros. ¿Ven? Tengo que... Miren que acá ya puse demasiadas flechas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Si busqué con actual y vi que nuevo no va acá, entonces ¿qué tengo que hacer? Actual, moverlo acá, y anterior, moverlo acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace acá? Fíjense, pone que el anterior va a ser el actual, ¿sí? Y el actual va a ser el siguiente. ¿Sí? Actualizó. Y vuelve a comparar, se fija. ¿Tengo que poner el nuevo elemento acá? No. Si no tengo que poner, ¿qué hace? Actualizo actual y actualizo anterior. Y me sigo fijando. Bien. Hasta que salga de este while. ¿Sí? Cuando salga del while, ¿por qué condición va a ser? O porque llegué al fin de la lista y actual es nulo, ¿sí? O porque encontré en el medio donde va el elemento. Es decir, acá puedo salir porque ya encontré al final el elemento o porque va en el medio. O podría ser también al inicio en realidad. Es decir, podría ser que el ciclista sea el más rápido de todo, por lo tanto tengo que ponerlo acá. Y top tenga que apuntar acá y el nuevo elemento apunte acá. ¿Sí? Podría ser que encontré que el ciclista va a mitad de camino, es decir, que lo tenga que, por ejemplo, poner acá, con lo cual este elemento va a tener que apuntar acá y este acá, o puede ser que lo tenga que poner al final, con lo cual el último elemento apuntará al nuevo y este apuntará al nulo. Bien. Entonces,
Se va a fijar si una localización puntual que tiene dos casos, en el medio o al final. Bueno. Si anterior es distinto de null, ¿qué quiere decir? Que, ¿en qué caso anterior va a ser nulo, digamos? Como es el primero. Claro. Anterior va a ser nulo solamente, no sé si acá no se ve, cuando era el primer elemento. Acá. ¿Ven? Anterior nosotros lo pusimos en nulo cuando arrancamos. ¿Sí? Si no entra en el while y saltea, porque si hay alguna de estas condiciones, y vengo acá, anterior es null. O sea que anterior va a ser null cuando tengo que poner el elemento en este acá. En este caso de acá, anterior es igual a null. Entonces, pregunta, anterior es distinto de null, es decir, está preguntando si el caso es de insertar en el medio o al final. Porque va a ser el único caso en donde anterior no sea null. Entonces pregunta, anterior es distinto de null. Si sí es distinto de null, ¿qué hace? Yo tengo que meterlo acá adentro. Anterior, siguiente, es decir, este puntito de acá, va a ser nuevo, ¿ven? Hace este enlace. O sea, acá está haciendo este enlace de acá, ¿lo ven? Anterior, siguiente, va a ser el nuevo elemento. ¿Sí? Hizo eso. ¿Está bien? Si estuviera al final, está bien. Anterior, siguiente. A ver, si acá diciendo nada. Claro, cuando actual es null, porque llega al final, anterior es este. Entonces, anterior siguiente va a ser este puntito que va a apuntar al nuevo elemento. ¿Sí? Entonces está seteando ese valor. ¿Y ahora qué hace? Ya puse este enlace, pero ¿qué tengo que hacer? Este otro, el nuevo, tengo que hacer que apunte al actual. ¿Sí? Entonces pone, fíjense, a ver si lo pongo con otro color. Este de acá, no sé si se va a ver, tiene que apuntar acá. ¿Sí? Ese que lo hace acá. Dice, nuevo siguiente, va a apuntar al actual. Entonces, completé el caminito, digamos. Si estoy acá al final, actual quedó en nulo. Por lo tanto, si estoy acá al final, me sirve también porque va a hacer esto así y lo va a poner en nulo, marcando que es el final. ¿Sí? Y devuelve el top, obviamente, otra vez para decir cuál es el elemento donde arranca la lista. ¿Sí? Hay que tener en cuenta este else. Este else se da si anterior era null. Si anterior era null, quiere decir que es el primer elemento de la lista, no el único. El primer elemento de la lista. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que poner acá adelante el elemento. A ver si tengo el grafiquito acá. Bueno, acá está lo que yo les fui mostrando. ¿Sí? Rompe este enlace y pone este elemento. Si está al principio de la lista es este else. ¿Ven? Que lo que hace es, si anterior es null, tengo que top tiene que ser igual a nuevo. ¿Qué es esto? ¿Sí? Es decir, que tengo un nuevo top. Pero después, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer que el nuevo siguiente sea el actual. Que ya lo estaba haciendo en los otros casos, o sea que va a entrar acá, en esta condición, y lo va a completar. ¿Sí? Bien.
Bueno, acá estaban dibujados los casos que fuimos viendo de allá arriba, los fui dibujando yo también. Ok, y al final devolvemos cuál es la nueva cabecera o no, puede no haber cambiado. Bien, ¿se entendió eso? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Se va entendiendo? No, por ahora está bien. Ok. Sí, se entiende. Bien. Bueno, acá tienen la función para recorrer toda la lista. ¿Sí? Fíjense que lo único que recibe es cuál es el inicio de la lista, no devuelve nada. Y lo que hace es, bueno, hace una copia. Hay que tener cuidado porque si yo paso el... está bien, no, si yo paso el top acá y modifico el top. A ver. Bueno, no, está bien, porque si esto es una dirección de memoria, hay que tener cuidado si yo modifico. No, está bien. Si yo modifico esto es una copia de la dirección original. ¿Sí? Si yo modifico top y lo piso con otro valor, no estoy modificando el original. Ahora vamos a ver un main para ver cómo quedaría esto. Bueno, igualmente hace una copia para recorrer la lista. ¿Sí? Dice while p. Y otra vez lo que hace es, va preguntando por p siguiente para ver si es distinto de null. ¿Ven? Pregunta si hay un siguiente elemento y si lo hay, lo que hace es, va mostrando los datos del ciclista en este caso. Bien, este es simple, esta función. Bien, si quiero buscar, miren, acá tengo la función de búsqueda que recibe donde arranca la lista, ¿sí? Y recibe un puntero a char que es el nombre del ciclista. ¿Ven? Ese puntero a char es el nombre del ciclista. Es decir, que lo que estoy haciendo acá es buscando dentro de la lista un ciclista con ese nombre. ¿Qué hace? Otra vez, copia el puntero inicio, ¿sí? Mientras haya elementos, va recorriendo y se fija acá, hace un string compare, ¿sí? Si hace un string compare de C con el nombre del ciclista. Sí. Porque este string compare devolvía... ¿Cómo era el prototipo de esto? 0 cuando eran iguales. 0 cuando eran iguales, devolvía. Sí. Comparaba dígito a carácter a carácter. Creo que positivo si estaba ordenado, que fuera positivo en la... Sí, puede ser positivo. Si pero que el 0 era si eran iguales, seguro. Claro, y si el C está antes que el nombre positivo y si el nombre... Sí, no me acuerdo del orden, negativo. pero uno era positivo y uno negativo. No, estoy pensando por qué distinto devuelve. ¿Qué está haciendo ahí? No me estoy dando cuenta por qué hace el distinto. Creo que porque solo devuelva si lo encuentra o no lo encuentra. Ah, no, está bien. No, está bien, porque es como dijiste. Si son iguales, devuelve 0. 0 es falso. O sea que no entra al if. Para que entre, lo que está haciendo es negándolo acá. Para que sea no falso, digamos. Entonces, si C y P number son iguales, ¿sí? Esto devuelve 0. Pero yo quiero que salga porque lo encontré al ciclista. Entonces, lo niega. Si es distinto de 0, es verdadero. Y lo que está poniendo acá es que quiere que sea falso, digamos. ¿Sí? Es para que salga o no salga en ese caso. ¿Está bien?
Sí, esto vuelve 0 cuando son iguales, entonces. Si no lo encontró el ciclista, lo que hace es pasar al siguiente, y si recorre toda la lista enlazada y no lo encontró, devuelve 1. Para avisar de que no encontró el elemento. Bien, si quiero borrar un elemento, fíjense lo que recibe es el puntero donde arranca la lista, recibe cuál es el elemento que quiere borrar, es decir, está recibiendo el nombre del ciclista que va a borrar, ¿sí? Y devuelve otra vez el tope de la lista por si cambió. Bien, ¿qué hace? Guarda cuál es el tope, dice que el anterior es nulo, ¿sí? Y tiene, fíjense, guarda un aux para poder hacer el free acá. Bien, entonces, mientras tenga elementos, while p, otra vez comparo si el nombre es el del ciclista, ¿sí? Si entra al if es que lo encontró, este if ¿dónde cierra? Este if cierra acá, ¿sí? Es decir, que si entré acá es porque lo encontré. Entonces, ¿qué hace? Se fija si es el primero de todos. Si es el primero de todos es porque anterior es nulo. Si es el primero de todos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que poner el tope en nulo, ¿sí? Y, a ver, claro, retorna aux, que aux, ¿en cuánto está? No, perdón, acá. Ant igual a null, es el primero, está bien. Entonces, guarda en auxiliar el próximo elemento, está bien, porque yo encontré que el ciclista era este, pero puede ser que haya más ciclistas, ¿sí? Entonces, tengo que hacer que top apunte acá ahora, al segundo elemento. Entonces, ¿qué hace? Guarda en el auxiliar P siguiente, ¿sí? Hace el free de P, es decir, lo elimina de la memoria dinámica, elimina este nodo y devuelve aux. Que aux, está bien, aux lo puso acá. Aux apunta a este ahora. Devuelve, va a ser el nuevo top. Entonces devuelve ese valor, ¿ven? Devuelve ese valor. Bien. Si no, si anterior no es nulo, es que me encuentro en la mitad o al final de la lista. A ver, perdón, un minutito. Bien, sí. Entonces, si ant es distinto de null, es que estoy a la mitad o al final. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Estoy al final. A ver si tengo el dibujito para adelante. Bueno, esto lo vimos, compara. Si es el primer elemento, sí, lo borra, está bien. Ahora, si es el else, acá está. El else, estamos en el medio. P apunta al elemento actual. ¿Sí? Y ant apunta al anterior. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que borrar este. Si tengo que borrar este, tengo que hacer que... Bueno, free voy a hacer de P, ¿ven? Voy a usar P para eliminar el nodo que lo tengo que hacer. Pero antes de eso tengo que hacer que
anterior, siguiente, ¿qué hace? Esta línea de acá lo que hace es enlazar el siguiente del anterior, ¿sí?, con el siguiente de P, que sería este. Elimina el nodo y devuelve top, que no cambió en este caso. ¿Sí? Bien. Si no encontré, si no era el elemento, ¿qué hace? Anterior va a ser P, ¿sí?, y P va a ser P siguiente. Esto es lo mismo que habíamos hecho en el caso del ordenado, que avanzábamos. Y si no encontré ninguno de los elementos, devuelvo el tope de la lista, sin cambiar. ¿Sí? ¿Bien? ¿Alguna duda? Por ahora no. ¿El material este lo va a subir o...? Se los subo, sí, se los copio, se los agrego ahí al Classroom. Dale, porque está bastante Sí. completito. La idea sería, yo les voy a dejar como tarea que implementen, me interesa que escriban una cabecera.h, ¿sí?, de listas enlazadas, que defina todas las funciones que podemos utilizar con las listas enlazadas, y un archivo .c donde esté la implementación de esas funciones, ¿sí?, que sería esto que estamos viendo acá, pero de última, bueno, para que lo escriban, y creen una función main donde agreguen elementos, saquen elementos, busquen elementos, listen elementos de la lista enlazada. Tal vez puedan definir un menú si quieren, donde tengan distintas opciones. Entonces, si yo aprieto 1, agrego un elemento a la lista. Si aprieto 2, elimino algún elemento de la lista. Si aprieto 3, busco un elemento. Y si aprieto 4, listo todos los elementos de la lista. ¿Está bien? Eso lo voy a dejar como tarea. Bien, la doblemente enlazada. ¿Sí? Sofi, deja de gritar, mi amor. La doblemente enlazada. En este caso, fíjense, el nodo tiene siguiente, es decir, cuál es el próximo elemento, pero también me dice cuál es el anterior. Tiene dos punteros autorreferenciables. ¿Sí? Entonces, tengo el inicio de la lista, donde está el dato, y tengo siguiente, pero también tengo anterior. Fíjense que anterior, cuando es el primer, cuando es el bloque inicio de la lista, devuelve nulo. No hay anterior, digamos. ¿Sí? En los otros casos, puedo ir al próximo elemento o puedo retroceder también. Si llego al final de la lista, otra vez voy a obtener nulo. ¿Sí? Volvió a las estructuras de dirección de calles. No sé qué es nombre, porque calle es el nombre de la calle, pero ciudad, código, bueno, no sé qué es. Calle altura sería, me parece, pero no, bueno. Bien, tiene las mismas funciones, ¿sí? Vamos a ver el almacena al final. Pero de la doblemente enlazada, por eso le agrega la de acá. Recibe igual que la otra, cuál es el tope de la lista y cuál es el nuevo elemento que voy a almacenar. ¿Sí? Esto, acuérdense, agregaba al final de todos, al final de todo. Es decir, que buscaba cuando era nulo. Entonces, hace una copia del puntero tope de la lista. Esto lo hace porque si modifica top, más allá de que no va a modificar donde arranca la lista en el main, si no era vacía la lista, tiene que devolver ese mismo tope. Y si yo lo modifiqué acá, no sé después qué devolver, ¿se entiende? Es por esto, digamos, porque tiene que devolver cuál es el tope de la lista. Al final
cambie o no cambie, haya o no haya elemento, tiene que devolver ese valor. Entonces, si no hago la copia acá arriba, voy a estar modificando cuál es el inicio de esa lista. Ojo, por eso lo hace. Entonces, si el top es nulo, es decir, que es el primer elemento que estoy ingresando, devuelve nuevo, ya está. No hay mucha ciencia ahí. Ahora, si el tope no es nulo, quiere decir que hay elementos que hace. Empieza a buscar cuando siguiente sea nulo. ¿Sí? Y avanza, avanza, esto ya lo vimos, avanza, avanza, hasta que encuentra el elemento. Es decir, encuentra el último elemento. ¿Y ahí qué hace? P siguiente, P apunta acá, acuérdense, P apunta acá. P siguiente tiene que ser nuevo, es decir, tengo que enlazar este punto de acá, lo tengo que enlazar con este elemento. ¿Sí? Pero ¿qué tengo que hacer también? Este es doblemente enlazado, o sea que tengo que este de acá, ¿sí? Decirle que apunte al anterior, acá. A ver, estoy diciendo bacana. Este apunta acá, no, perdón, acá. Pasé de largo. Este de acá, ¿sí? Apunte acá. El anterior. Entonces, ¿qué hace? Nuevo anterior va a ser igual a P. ¿Sí? Yo en general dibujo las listas doblemente enlazadas de esta forma. Me resulta más claro, no sé. Pongo el nodo, ¿sí? Este es el dato. Y hago que este apunta acá, ¿sí? Y este de acá apunta acá. Me parece que es más claro, pero bueno, ustedes fíjense cuál les resulta más. Yo porque, en general, si no lo dibujo a esto, con los nodos me hago lío, entonces tengo que dibujarlo. Pero me parece más claro, en lugar de ponerlo así como está acá, ¿ven? Uno arriba del otro, ponerlo de cada lado. Bien. Entonces, hizo el doble enlace y devuelve otra vez el tope de la lista. Bien, y por último, les muestra la función de inserción de una doblemente enlazada, pero en este caso ordenada. Otra vez vuelve al ciclista. ¿Sí? Háganlo todo con el ciclista. Yo no sé por qué hizo alguno con dirección, otro con ciclista. Háganlo todo con el ciclista directamente. Bien. Y acá tengo la función. ¿Sí? No sé si la analiza o no. Ah, bueno, acá ya se los da directamente. De insertar. Recibo. Inicio. Y la estructura nueva. ¿Sí? ¿Qué hace? Otra vez, ¿se acuerdan? Copiaba cuál era el anterior. Perdón, el anterior lo ponía en null y copia cuál es el actual. ¿Sí? Entonces, busco el punto de inserción. Cuando lo encuentro, pregunto si el anterior era nulo. ¿Se acuerdan? Para saber si estoy en la mitad o al final o si estoy al inicio. En lo que cambia es que, así como actualiza siguiente, también tiene que actualizar el puntero anterior. Entonces, en cada uno de los casos, actualiza el siguiente, ¿sí? Pero también tiene que actualizar cuál es el puntero anterior. Después pónganse uno al lado del otro, de cómo era el insertar ordenado de la lista simplemente enlazada, y compárenlo con esto. Y lo mismo para el borrar. Acá les muestra cómo borrar un elemento cuando es doblemente enlazada. Acá lo único que varía, si no me equivoco, es que tengo que actualizar
¿eh? El puntero anterior también, que en el otro caso no lo tenía. ¿Sí? Bien, y ahí llegamos al final. Bueno, ¿preguntas? Esto está bueno como ejercicio. Miren, a ver, ¿cómo hago esto? Esto está bueno, poder hacer algo así, miren. Yo podría definir, que es lo que me interesa que hagan como ejercicio. Definan una cabecera que sea lista, vamos a ponerlo, punto H. En lista.h, ¿qué voy a poner? Los prototipos para insertar, ¿sí? Borrar, buscar, y listar. ¿Sí? Que son las funciones que vimos recién. Y defino la estructura también, ¿no? La estructura del nodo que vamos a utilizar la podemos poner acá. Eso sería, por ejemplo, el ciclista en la dirección. Claro, el ciclista o la dirección, exacto. Bien. Podríamos hacer un archivo C que sea lista.c. De todos estos, ¿sí? ¿Cuáles son comunes para las listas ordenadas y no ordenadas? Y el borrar es igual para las dos, ¿no? Para la lista ordenada y no ordenada. El buscar también, el listar también y el no es igual. O sea que toda esta información es común, ya sea ordenada o no ordenada. ¿Sí? Entonces podríamos poner, o si queremos poner lista C, lista common. Sería como las funciones comunes, por eso le pongo common. Entonces, acá adentro podríamos escribir la implementación de estas tres funciones. ¿Sí? Borrar. Buscar. E implemento listar. ¿Sí? Y después puedo tener un punto C que sea lista ordenada, punto C, en donde voy a poner el insertar ordenado, ¿sí? Y lista, ahí vamos a suponer que lista, vamos a poner no ordenada. Es donde pongo el insertar no ordenado. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer después? Miren, yo hago un main. En donde quiero usar una lista. ¿Sí? Si yo mi programa, espero que se vea ahí. Si yo mi programa quiero que use la lista ordenada, ¿qué hago? SC main.c, ¿sí? Mi main va a hacer referencia al lista.h, ¿no? Lista.h. No dice si es ordenada o no ordenada, ¿ven? Qué feo que estoy escribiendo.
lista main.c va a ser referencia a lista.h. No dice, no es dependiente de si la lista es ordenada o no ordenada, ¿sí? Pero ¿qué voy a hacer? Si yo quiero que use una lista ordenada, voy a incluir, obviamente, common, porque tiene todas las funciones comunes, y voy a incluir el C de lista ordenada. Entonces, si yo compilo esto, mi main va a trabajar con listas ordenadas. Ahora, si yo quiero que el mismo programa, fíjense, no cambio el main. No lo cambio el main, pero quiero que ahora trabaje con listas no ordenadas. Compilo igual, pongo lista common. Entonces, y acá en lugar de poner lista ordenada, le paso lista no ordenada. Entonces compilé. Mi main no cambia, mi main es siempre igual, pero dependiendo de si quiero que use listas ordenadas o no ordenadas, compilo de una forma, compilo de la otra y ya tengo el programa. ¿Sí? Me interesaría que hagan esta práctica, digamos, que armen estos archivos, ¿sí? Copien si quieren creo que están todas las funciones implementadas ahí. Y pruébenlas, que armen su menú, donde cargan ciclistas, le ponen tiempos, los va ordenando y después lo pueden listar. Es más, me parece que uno de los trabajos prácticos es muy similar a esto, ¿sí? Así ya lo pueden ir implementando. ¿Se entiende cuál es la tarea que hay que hacer? No es para entregar, es para... Me interesa que lo hagan en el laburo, pero no para entregarlo. Bien. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. O sea, simplemente se cambia un archivo de funciones, nada más. Claro, vos tenés, en este archivo vas a tener el insertar. Este tiene el insertar nada más. Y este también tiene el insertar. Nada más que en un caso busca, en un caso inserta al final, que sería el segundo acá este va a insertar al final, y este inserta en base a un criterio, digamos. ¿Sí? Esa sería la diferencia. Pero fíjate que el main que vos hiciste, que usa la lista ordenada, es siempre el mismo. Y o sea, la lista común tiene que incluir los dos archivos C, ¿no? La lista común, no, la lista común no incluye ningún archivo. Ah, claro. La lista común, de última, hace referencia al lista.h, si querés. Claro. En la lista.h, claro. Ahí está. ¿Cómo? No, que en la lista.h ahí estarían los prototipos, ¿no? Exacto, claro. Pero el prototipo es el mismo para insertar ordenado o no ordenado. A eso Claro, voy. le puedo poner el mismo nombre. El mismo, pero te conviene poner el mismo nombre, digamos. Claro, porque si no, no haría referencia. Entonces vos le cambies, después le hacer una implementación o la otra. Lo que cambia es la implementación cuando compilás. Claro. Eso es lo bueno. Porque si le pones distinto nombre en el main, va a tener que ir y cambiarle el nombre cuando quieras que use una u otra implementación. En cambio, si son iguales los nombres, pues con el solo hecho de compilarlo distinto, claro, va a obtener una implementación o va a obtener otra. Bien. Bueno. ¿Alguna duda? Si no, dejamos acá. Acá preguntó Nadia, profe, después nos comparte el archivo. Sí, la presentación esta ahora se la subo. Ya mismo voy a entrar, así se los comparto.
Bien. Ahí está subido, ¿eh? Bueno, los veo el miércoles, no, el viernes, ¿cuándo tengo con ustedes? El El viernes. viernes. Bien. Bueno, gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Chao, profe.